Lo que estás a punto de escuchar no es ficción. Es un relato real que expone la parte más oscura del ser humano. Este episodio contiene descripciones explícitas de crímenes violentos, así como temas sensibles como tortura, discriminación y asesinatos. No es apto para personas sensibles ni menores de edad. En este espacio no buscamos glorificar a los asesinos, sino comprender sus motivaciones, analizar su mente y reflexionar sobre el contexto que permitió que todo ocurriera. Pedro Rodríguez mató a más de 70 personas, entre ellos su propio padre. Él asegura que fueron más de 100, y lo más perturbador es que creía que eso lo convertía en un hombre bueno. Mientras la mayoría de asesinos en serie elige un tipo de víctima como niños, mujeres jóvenes, prostitutas, hombres vulnerables, miembros de la comunidad LGBT, Pedro Rodríguez Filo no es una excepción, pero sí un caso único. Se dedicaba a matar criminales o a quienes consideraba que lo eran. Él no mataba inocentes, o al menos eso decía. Pedro afirmaba que sus víctimas merecían morir. Violadores, pederastas, abusadores, traficantes, delincuentes, incluso otros asesinos. En su mente, él no era un monstruo, era un justiciero, un limpiador de la escoria humana, un verdugo que actuaba sin juez, sin ley y sin límites. Pero la pregunta es inevitable. ¿Puede alguien que mata a decenas de personas, aunque sean criminales, seguir siendo un héroe? ¿O simplemente otro depredador alimentando su propio caos interior? Hoy, en el arte de escuchar el miedo, vamos a explorar su historia completa. Pedro tenía apenas 14 años cuando presionó el gatillo por primera vez. El objetivo, matar al vicealcalde de su pueblo. Su padre, que trabajaba en una escuela como vigilante estatal, fue despedido después de que lo acusaran falsamente por robar raciones de los desayunos escolares que provenían del gobierno del municipio. Aunque Pedro odiaba a su padre, el despido lo afectó porque significaba menos ingreso para su familia, que ya tenían dificultades para comer. Eso era totalmente entendible, pero no la reacción que tuvo. Pedro decidió que si el sistema no hacía justicia, él lo haría. Robó una escopeta de su abuelo que guardaba en un armario. La ocultó bajo sus ropas y se apostó cerca de la puerta de la alcaldía. Allí esperó a que saliera el vicealcalde, cuyo crimen había sido firmar el despido de su padre, y le disparó. Ese mismo día buscó al verdadero ladrón, un vigilante escolar, y también lo mató. 2 asesinatos antes de cumplir 15 años. Huyendo de las consecuencias, Pedro se mudó a Mogi das Cruzes. Ahí continuó con sus crímenes. Sus víctimas eran personas a las que él consideraba criminales o culpables de algo, como el vicealcalde y el falso acusador, principalmente narcos de la zona, a los que también les robaba las drogas para venderlas por su propia cuenta. Además de matar con frialdad extrema, empezó a mostrar ciertas habilidades para los negocios. A los 16 años empezó a salir con la viuda de una de sus víctimas y apropiarse de su negocio de venta de drogas. Para acrecentarlo, no tuvo reparos en matar a cualquiera que quisiera hacerle competencia. Con la organización ya establecida, dejó a su esposa para irse a vivir con una mujer mucho más joven, de la que se había enamorado. Se llamaba María Aparecida Olimpia, y Pedro no previó que, al mostrarse públicamente con ella, la convertía en un objeto para sus competidores en el negocio. Un día, cuando Pedro volvió a casa, encontró su cuerpo. La habían torturado y mutilado antes de matarla. Esto por uno de sus rivales que le decían el Chino. Se cree que María estaba embarazada cuando la mataron. Y ese fue el punto sin retorno. Tras averiguar quién era, irrumpió en una fiesta de bodas con 4 amigos y mató, además del asesino de María, a otras 6 personas y dejó 16 heridos. En aquel momento no había cumplido aún los 18 años. Unos días después sumó una muerte más a la lista, el novio de una de sus primas. El muchacho tuvo la mala idea de abandonarla cuando la chica le anunció que estaba embarazada, y Pedro se cobró la afrenta con 5 balas en el cuerpo. Ya completamente sumergido en el mundo criminal, Pedro adoptó una idea peligrosa. Matar criminales no estaba mal, si él decidía quién lo merecía. Se autoproclamó un limpiador del mal. Sus víctimas incluían traficantes, ladrones, violadores,
pederastas, rivales, personas que lo traicionaban, testigos que lo delataban. Su moral era simple y brutal. Si haces daño, mueres. Él mismo era el juez, el jurado y el verdugo. No había cumplido los 18 años y Pedro ya era el asesino en serie más temido en San Pablo y lo apodaban el Matador. Aunque por motivos de seguridad el asesino serial veía muy poco a su familia, seguía sintiendo preocupación por ellos, especialmente por su madre, a quien adoraba y consideraba una víctima de los abusos de su padre, pero jamás imaginó que el padre acabaría asesinándola y de la peor manera. Primero la acuchilló hasta que dejó de respirar, y después la descuartizó con un machete. Con el cadáver de la víctima, en medio de un charco de sangre, esperó la llegada de la policía. Ni siquiera intentó escapar. Si Pedro se había dedicado a eliminar criminales, tras el asesinato de su madre, no encontró a nadie más culpable que su propio padre. El deseo de revancha lo consumía. Estaba decidido a enfrentarlo, incluso si eso significaba traspasar los muros de la prisión donde el hombre estaba recluido. En los años 70, las cárceles brasileñas funcionaban casi como ciudades propias, marcadas por el hacinamiento y la falta de control. En ese escenario, que un delincuente buscado lograra visitar a otro que estaba preso no resultaba algo especialmente difícil. Usando contactos, Pedro logró que le permitieran entrar para ver a su padre. Apenas estuvo frente a él, sacó un cuchillo entre sus propias ropas, lo acuchilló 22 veces hasta matarlo. Y no solo eso, antes de que nadie reaccionara, le abrió el pecho, le sacó el corazón y le pegó un mordisco. La venganza resultó exitosa, pero le costó cara, porque no pudo salir como había entrado y lo detuvieron. Pedro Rodríguez Filo fue arrestado por el homicidio de su padre el 24 de mayo de 1973, y ese mismo día se ordenó su traslado a otra prisión, con el fin de resguardarlo de posibles represalias por parte de los reclusos que eran cercanas a la víctima. Lo colocaron en la parte trasera de un camión de traslado, junto a otros 2 reclusos, un ladrón y un hombre condenado por violación. Cuando el vehículo llegó a su destino y los guardias abrieron la puerta, encontraron a este último sin vida. Pedro Matador lo había estrangulado durante el trayecto, ante la mirada aterradora del otro preso. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, simplemente respondió, porque era un violador. Pero eso fue solo el comienzo. Entre 1973 y 2003 mató 46 reclusos más, ya fuera durante los recreos en el patio o en las celdas donde compartía espacio con otros presos. Allí no tenía inconvenientes de escoger a sus víctimas, pues todos eran criminales, aunque mostraba una preferencia marcada por violadores y asesinos. Se convirtió en el preso más odiado y al mismo tiempo el más temido de todas las cárceles por las que había pasado. En una ocasión estuvo a punto de convertirse en víctima. Un grupo de reclusos lo emboscó con la intención de matarlo y así poder dormir tranquilos, sin el temor de que Pedro los atacara primero. El ataque fue desastroso. Rodríguez no solo escapó, sino que en la escaramuza dejó muertos a 3 atacantes e hirió a otros 2. Para 2003, pese a todas esas muertes, estaba en condiciones de ser liberado, porque la ley brasileña pone como 30 años al máximo de encierro, cualquiera que sea la condena. Sin embargo, como tenía otros procesos en curso, demoró 4 años más en salir. Pedro Rodríguez Filo nació el 17 de junio de 1954 en Santa Rita, Brasil. Pedro nació en un entorno extremadamente violento. Su padre era un hombre agresivo que golpeaba a su madre constantemente. Durante el embarazo, su padre golpeó a su madre en el vientre, lo que provocó que Pedro naciera con una lesión en el cráneo. La teoría, que no todos los que examinaron comparten, sostiene que la lesión causada por el golpe afectó áreas cerebrales asociadas con la empatía y la reacción a estímulos externos. Esto, sumado a la violencia constante que soportó durante su infancia por parte de su padre, creó las condiciones para que se convirtiera en un asesino serial. Cierto o no, Pedro comenzó a matar apenas salió de la niñez. Perfil psicológico. Antes de pasar al perfil psicológico del caso, quiero dejar claro que no somos psicólogos ni psiquiatras. Lo que compartiremos a continuación proviene de una investigación basada en documentos, testimonios y fuentes criminológicas. Nuestro propósito no es emitir un diagnóstico clínico, sino ofrecer una interpretación que nos ayude a comprender mejor la mente detrás de estos crímenes. Personalidad antisocial extrema, psicopatía funcional.
Pedro presentaba rasgos consistentes con un trastorno antisocial de la personalidad, combinada con rasgos psicopáticos, falta de empatía hacia la vida humana, manipulación y encanto superficial, capacidad para justificar la violencia como necesaria, frialdad emocional al ejecutar asesinatos, búsqueda constante de control y dominación. Pero lo más peligroso, Pedro no era impulsivo sin sentido. Era calculador, funcional y capaz de razonar su violencia. Distorsión moral. Yo mato pero soy bueno. Este es el rasgo más característico y único de su perfil. Pedro creó una moralidad paralela, una ética propia donde él solo mataba a los malos. Él no es un criminal, es un corrector. La violencia no es un problema, es una solución. Su misión lo justifica todo. Este tipo de pensamiento se llama racionalización moral extrema, típica en asesinos que se ven como héroes dentro de su propia narrativa. Para él matar criminales no era un crimen, era un acto de justicia. Ciclo de violencia aprendido desde la infancia. Pedro creció viendo golpes, alcohol, abuso, poder expresado a través de la agresión. Aprendió que el mundo funciona por la ley del más fuerte. No desarrolló compasión, desarrolló supervivencia agresiva. Para un niño que solo ve violencia, la empatía no crece, se marchita. Desestabilización total de la muerte. Pedro mató desde los 14 años, y cada muerte le fue quitando un peso emocional a la siguiente. Su cerebro aprendió a no sentir culpa, no sentir miedo, no sentir remordimiento. En su mente, matar no era un acto extremo, era una herramienta. Impulsividad combinada con capacidad estratégica. Un rasgo extraño en su perfil. Pedro era impulsivo, sí, pero también era capaz de planear, vigilar y ejecutar con precisión. Podía matar en un arrebato, pero también podía acechar días antes. La combinación de impulsividad más inteligencia agresiva es típica de criminales extremadamente peligrosos. Identidad construida alrededor de la violencia. Pedro no solo mataba, Pedro necesitaba matar. Era su estatus, su poder, su identidad social, su forma de existir en el mundo. Dentro de prisión, mató para obtener respeto. Fuera de prisión, mató para obtener sentido. La violencia era su personalidad. Narcisismo moral. En su narrativa interna, Pedro no era un monstruo, era un héroe incomprendido. Este tipo de narcisismo moral explica por qué podía matar sin culpa, justificar todas sus acciones, creer que era superior a los demás criminales. Para él, su violencia era un bien mayor. Venganza como núcleo emocional. Muchos de sus asesinatos se explican por un eje central: venganza. Venganza por su madre, por su novia, por su infancia, por las injusticias que él creía ver. La venganza en él no era una emoción momentánea, era el motor que lo acompañó toda su vida. Falta de regulación emocional. Pedro podía pasar de tranquilo a asesino en segundos. Esto muestra baja tolerancia a la frustración, impulsividad agresiva, incapacidad para manejar rechazo o amenaza. Un perfil típico de agresores con historial de trauma temprano. Completa ausencia de remordimiento. Pedro hablaba de sus crímenes con naturalidad, como si contara una anécdota común. No había culpa, no había conflicto, no había reflexión, solo hechos. Esta característica es una clave de trastorno psicopático. Sentimientos superficiales y desconectados con el daño causado. Pedro pudo haber sido liberado en el 2003, después de haber sido arrestado en 1973 y condenado a 128 años de prisión, ya que la ley brasileña establece un límite de 30 años de encarcelamiento, sin importar la cantidad de condenas. Sin embargo, debido a otros procesos pendientes en su contra, su liberación se postergó hasta el 2007. Ha matado en la calle, en la cafetería, en su celda, en el patio e incluso en el bondo, el furgón policial, en el lenguaje de los criminales, aseguró un policía que fue entrevistado por la revista Época en 2006, en un reportaje sobre Rodríguez Filo. Para ahorrarse explicaciones, se tatuó en uno de sus brazos la leyenda: "Mato por placer", para resumir su trabajo. Durante su tiempo de libertad, se dedicó a trabajar como vigilante. El 15 de septiembre del 2011 fue detenido nuevamente,
pero esta vez por posesión ilegal de armas y participación en motines ilegales mientras estuvo en la cárcel. Fue liberado completamente en el 2018. Esta es la parte más surreal. Pedro abrió un canal en YouTube y se convirtió en uno de los youtubers más populares en Brasil, con más de 184,000 seguidores. El consejo de un amigo pudo haber sido la clave en su cambio de comportamiento. Le sugirió abrir un canal en YouTube, en el que, aprovechando su experiencia como asesino en serie, analizara los crímenes más notorios del país. Además, relataba con detalle sus propios asesinatos y ofrecía consejos a los jóvenes para que no siguieran el camino del crimen. La idea resultó un éxito. En pocos meses, el canal alcanzó casi 200,000 suscriptores y convirtió a Pedro Rodríguez en un personaje mediático, a quienes los periodistas especializados en crímenes entrevistaban para conocer su opinión sobre los casos más resonantes. La vida de Pedro parecía encaminarse de manera definitiva, pero el asesino en serie retirado no había considerado a los enemigos que había dejado a lo largo de su historial criminal. El domingo 5 de marzo del 2023, a las 10 de la mañana salió de la casa de su hermana en Mogi das Cruzes, en los suburbios de São Paulo, sin darse cuenta que lo esperaban 2 hombres encapuchados en un automóvil. 6 disparos a quemarropa acabaron con la vida del mayor asesino en serie en la historia de Brasil. Tenía 68 años, había pasado 42 en prisión y llevaba en sus hombros a más de 100 muertos. Cuando escuchamos historias como la de Pedro Rodríguez Filo, es fácil caer en la tentación de creer que existen monstruos y héroes, que el mundo se divide entre los buenos y los malos, y que alguien puede decidir a cuál de estos lados pertenecer. Pero la realidad es mucho más compleja y mucho más oscura. Pedro decía que él solo eliminaba a los malos, como si la vida humana pudiera medirse únicamente por lo que uno ha hecho, como si la justicia fuera un arma que se carga, y no solo un sistema imperfecto que intenta, de alguna forma, darle sentido al caos. Y aquí aparece la verdadera pregunta. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos sentido ese mismo impulso? Tal vez no de matar, pero sí de juzgar, de sentenciar, de decir quién merece nuestra empatía y quién no. Es fácil demonizar a alguien como él. Es más difícil mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿qué parte de Pedro, esa impulsiva, esa herida, esa vengativa, vive en nosotros? Porque Pedro no nació monstruo, fue formado, moldeado, fracturado por años de violencia, un niño que nunca conoció el amor seguro y que aprendió que el poder se impone con sangre, que la vida es una guerra, que quien hiere primero sobrevive. Eso no lo justifica jamás, pero sí nos obliga a ver algo. Los monstruos no aparecen de la nada, los monstruos se hacen. Y a veces se hacen dentro de hogares, de silencios, de traumas nunca tratados, de injusticias que nadie mira. La historia de Pedro Rodríguez Filo no es solo la historia de un asesino, es la historia de un sistema que falló, de una sociedad que normalizó la violencia, de un niño que nunca fue rescatado y de un adulto que decidió ser su propio juez, su propio verdugo y su propio Dios. Tal vez la verdadera reflexión aquí no sea sobre él, sino sobre nosotros, sobre cómo tratamos el dolor, cómo respondemos a la violencia, cómo construimos o destruimos la moral de quienes nos rodean. Porque al final, la delgada línea entre la justicia y la venganza solo existe cuando alguien decide respetarla. Esto fue El arte de escuchar el miedo. Si esta historia te atrapó, compártela, suscríbete y déjanos tus comentarios. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces.